Muy bien. Bueno, a mí me alegran mucho todas las noticias de ver a la casa de Dios reunida, que es lo más lindo, es la vida nuestra. Si tuviéramos todo y no tenemos la reunión de la casa, ¿para qué vivir? ¿Cuál sería realmente el motivo? Si lo único que le da sentido a todo es que nosotros nos podamos reunir con los santos en la casa en donde mora el Señor. Amén. ¿Cuánto le da mucho gozo eso? Ese tiene que ser su gozo. Si usted hoy vino a adorar a Dios y lo adoró y lo amó y lo disfrutó, tiene que saber que todo lo que le toque vivir en la semana va a tener el color, va a tener la vida y el sentido de que usted es un hijo o una hija de Dios que lo está amando a Dios. Amén. Así que nunca pierda el poder estar en la casa adorándolo a Dios de verdad, de verdad. Disciplínese a sí mismo y diga: yo quiero pasar el mayor tiempo en la casa de Dios tocándolo al Señor. Y yo le aseguro que en un momento Dios se va a manifestar. Hay que saber esperar en la búsqueda, porque no es que yo abro la boca y ya está todo listo. No sé si entiende. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, dice, y espera allá. Y Moisés subió al monte y no sabía ni cuántos días, ni qué tenía que esperar. Y él se quedó esperándolo a Dios. Y dice que al séptimo día vino la gloria de Dios como en un fuego abrasador. Empezó a envolver ese monte de una manera impresionante. Él estuvo esperando allí en la montaña esa. Y Dios vino por él. Amén. Siempre que nosotros subamos por Dios, Dios va a descender a nosotros y nos va a envolver con su hermosa gloria. Y lo tuvo 40 días allí hablándole. Mire si tenía para hablar Dios. Le ministró 40 días hablándole y enseñándole. Se olvidó de comer, de beber, de todo, dice la Biblia. No comió ni bebió. Pero yo digo, no era que un esfuerzo. Se olvidó de todo. Imagínese, comía y bebía de la gloria misma de Dios allí, envuelto en ese fuego. Así que hay que buscar subir a buscar al Señor. ¿Y sabe qué significa rápido? ¿Qué significa subir al monte? Porque cuando Dios le habla a Moisés la segunda vez, le dice que subir al monte, dice, y no lleves contigo a ningún varón, no lleves contigo animales, no lleves contigo nada. Fíjese, Moisés tuvo que dejar debajo familiares, tuvo que dejar ganado, tuvo que dejar a Josué, que en otra ocasión lo había llevado hasta la mitad del monte. ¿Sabe? Subir al monte significa que uno saque todo, se vacíe de todas las cosas que lo preocupan para buscar solo el rostro de Él. Y Moisés se olvidó, en una forma de decirlo, se olvidó de todo. Estaba en la misma gloria de Dios. Así que cuando uno se vacía, significa que está subiendo. Si uno tiene muchas preocupaciones y muchas cosas en la cabeza, es difícil encontrarse con Él. Fíjese que Dios recién le apareció a los 7 días de estar en el monte. Significa que le llevó 7 días a Moisés empezar a vaciarse y quedar vacío de todas las cosas que lo cargaban, lo oprimían, del pueblo, las responsabilidades y tantas cosas. Y cuando allí su mente estaba vacía de toda la carga, el pesar, la lucha, la batalla de abajo, de la vida diaria, vino Dios y lo empezó a llenar de lo de Él. Amén. Eso es maravilloso. Así que si nos vaciamos, Él va a venir y nos va a llenar. Así que cuando usted venga a la casa de Dios, venga vacío de toda la vida ordinaria, común, diaria. Y préstele toda la atención a Él. Y deje preocupaciones, cargas, deberes, responsabilidades. Deje todo en ese momento para adorar y para amar. Y va a ver que Dios va a venir por usted. Y a lo mejor el que está a su lado no entiende nada, pero usted está buscándolo de verdad. Y la gloria de Dios va a venir sobre ese hombre y esa mujer. Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. El que le busca, le va a hallar. Amén. Quiero que leamos una palabra de Dios en el libro de Hebreos, un breve versículo, pero después quiero compartir otras 2 palabras porque para mí significan tanto que no quiero, por allí uno las dice a media de memoria y yo quiero que usted las lea
completas, ¿no? Esto solo leemos un versículo, capítulo 13 del libro de Hebreos, en el versículo 10 que dice, tenemos un altar. Eso es lo que me importa que a usted le quede grabado. Dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese versículo solamente. ¿Sabe qué? Quiero introducirle un poquito en esto. Cuando aquí el apóstol dice, tenemos un altar, está diciendo algo impresionante, que yo creo que no alcanzarían varias reuniones para si uno profundiza en lo que está diciendo el apóstol aquí. Pero quiero que usted lo capte, que ponga toda su atención en captar, porque él está haciendo una comparación, está diciendo en cierta medida, compara, escuche, la gente que vivió antes que Jesús viniera, antiguo pacto, y la gente que vive ahora, que vivía en ese tiempo, después que Jesús haya venido a la tierra. Nosotros estamos en este último tiempo, después de que Jesús vino. Es decir, estamos en el mismo tiempo de este apóstol. Y sabe que él está comparando que en el antiguo pacto, es decir, antes que Jesús viniera, el pueblo de Dios tenía un altar. Pero ahora la iglesia tenía otro altar del cual no podían comer esa gente del antiguo pacto. Nosotros, la iglesia, tenemos un altar. Levante así su mano y diga, como dijo el apóstol, tenemos un altar. Esto es precioso. Esto es muy significativo, entenderlo y vivirlo. ¿Sabe que en el antiguo pacto el altar era, para que usted tenga una idea rápida, una especie de cajón grande, cuadrado, de madera, forrado en bronce, todo cubierto en bronce? Y allí en ese cajón de madera cuadrado, cubierto en bronce, tenía una parrilla interior, se ponía el animal que se iba a sacrificar. Y el fuego que venía del cielo, un fuego que era celestial, no era un fuego de la tierra, consumía ese sacrificio. Y una vez que lo consumía, debajo de la parrilla quedaban las cenizas. Y arriba salía un humo en aroma agradable. Las cenizas significaban que el animal había sido consumido, es decir, Dios aceptó esa ofrenda como paga por los pecados. No sé si entiende. Si el fuego no consumía ese altar, significaba que Dios no aceptaba la ofrenda. Así que cuando el sacerdote miraba las cenizas, se daba cuenta que Dios había aceptado el cordero que allí habían puesto para perdón de toda la nación. Y Dios perdonaba a la nación. Es decir, en vez de que la nación muriera por su pecado, moría ese animal que ponían allí en el altar, en ese cajón cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? Ese era el altar que tenían en el antiguo pacto. Pero ahora, un altar, ¿para qué servía un altar? Un altar era para poner sacrificios. Era un lugar donde se apoyaban los sacrificios. Primero se hicieron de piedra, después se hizo de madera y bronce. Pero hay otro altar que sostuvo un sacrificio, que fue la cruz. La cruz sostuvo el sacrificio de Jesús. El Señor fue colgado en ese madero y esa cruz se convirtió en un altar. Es decir, el medio o el lugar donde estaba puesto el sacrificio, donde se apoyó ese sacrificio, Cristo, y murió por toda la humanidad. Pero la noche que Jesús iba a ser entregado, Él al sacrificio lo pone sobre otro altar, que es el que el apóstol dice que tenían ahora. Nosotros tenemos un altar. Y repítalo, diga conmigo, tenemos un altar. ¿Y sabe cuál fue el altar que le dejó a la iglesia? Si bien representa la cruz, pero el altar real que le dejó a la iglesia fue, escuche, el pan y el vino era el sacrificio, porque dijo, esa noche que él iba a ser entregado, dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo, y les dio a comer pan, como esta cena que en esta noche tuvimos. El pan que está puesto sobre la mesa significa el cuerpo de Jesús. Sería como en el antiguo pacto el animal que se quemaba, Jesús muriendo por nosotros. Y el vino, o el fruto de la vid que dice la Biblia, significa la sangre de ese Cordero de Dios, Cristo, derramada.
Pero fíjese si usted se da cuenta de esto. En esa noche el Señor no le dice solamente que ellos confiaran en la cruz y confiaran, sino que les da el pan, le da el vino y les dice que hagan eso en memoria de Él siempre. Y el pan y el vino en esa noche se ponen sobre una mesa que desde ahí en más los apóstoles en Corintio, en muchos lugares, llamaron la mesa del Señor. Diga conmigo, la mesa del Señor. Así que en la actualidad, lo que sostiene el sacrificio de Cristo, el pan y el vino, el sacrificio está puesto sobre la mesa, diga, la mesa. La mesa es nuestro altar. Cuando el apóstol dice nosotros tenemos un altar, está diciendo tenemos hoy la mesa del Señor, donde se ponen los sacrificios, que es Cristo, el pan y el vino, pero que los del antiguo pacto no pueden comer de eso. Porque ellos todavía siguen matando un cordero, mas nosotros estamos comiendo este pan y este vino que significan el sacrificio de Jesús, puesto sobre la mesa. Y entonces desde esa noche la iglesia empezó a reunirse, escuche, se reunía la iglesia y ¿sabe para qué se reunía? Para compartir la mesa del Señor. El culto del antiguo, o sea, de la iglesia primitiva, del principio, cuando empezó la vida de la iglesia, el culto era reunirse a comer el pan y el vino delante del Señor. Y se reunía toda la gente y comían juntos con mucha alegría, con mucha sencillez, y al comer ese pan y al beber esa copa, la presencia del Señor se hacía tan real en medio de ellos. Y entonces el Señor les empezaba a ministrar y uno fluía en una palabra profética, el otro fluía en un salmo, el otro daba un testimonio de algo que Dios había hecho en su vida. Es decir, el Espíritu de Dios empezaba a pasar por uno, por el otro, por el otro, por el otro, y los apóstoles predicaban y enseñaban la palabra y el culto era precioso. Cuando un hombre o una mujer llegaba a un culto así, realmente comía el Señor, se iba lleno en su espíritu, algo le había dejado satisfecho en lo más profundo de su ser, era que había participado de la mesa del Señor, no sé si entiende. Y la mesa del Señor para la iglesia es lo más alto, es el altar, es por donde se pone el sacrificio, es donde Cristo se asienta sobre esa mesa. La mesa significa comunión. Y cuando nosotros hablamos y decimos, tenemos un altar, estamos diciendo, tenemos una mesa, tenemos comunión los santos para compartir y recibir ese sacrificio de Cristo. Cuando una persona no tiene la mesa, cuando una persona no tiene el pan y no tiene el vino, no tiene la comunión con los santos, no tiene nada. Por eso recién dije, no tener la reunión, no tener la vida de iglesia, la vida de reunión, es quedar vacío. Porque el sacrificio de Cristo se asienta sobre la mesa de la comunión, sobre la mesa que es la iglesia, la reunión de la iglesia. Si no hay reunión de iglesia, no hay mesa. La mesa se pone en la reunión de iglesia. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros en esta noche, en este lugar? Venimos a compartir la mesa del Señor. Venimos a comer del Cordero. Venimos a decirle, Cristo, necesito comer de ti. Necesito que tú me llenes. Yo creo en tu sacrificio. Y cuando usted se goza y se olvida de todo, porque el sacrificio lo ha lavado, lo ha limpiado, y puede mirar a Dios con gozo, con alegría, entonces lo está comiendo a Cristo. Entonces usted se ha sentado a la mesa y entonces Cristo se hace presente y le ministra tanto a usted y le ama y lo consuela y lo bendice, y usted sale de este lugar lleno del poder de Dios, lleno de la gracia, lleno del haber compartido la mesa. Bendito sea Dios. Ay, escuche, mire, a mí me apasiona tanto un pasaje de las Escrituras en el libro de Samuel, con la historia de Mefiboset. Mefiboset fue un hombre, mire, su abuelo fue el rey de Israel, Saúl, que recién Javier lo mencionó en la prédica. Saúl fue el rey de Israel y Mefiboset fue un nieto de este rey. Este rey hizo las cosas mal, más bien dejó al Señor. Y sabe que trajo tanto mal al hijo que murió por culpa de su derrota. Y este nieto era muy chiquito y en el momento que los enemigos atacaron a Israel porque Saúl había hecho malas cosas, alguien se lo llevó al niño en brazos y se le cayó
Y este niño fue perjudicado y quedó discapacitado de sus dos piernas, no podía caminar. Y por lo tanto, perdió al abuelo, perdió el padre, perdió la familia, perdió la herencia del reino. Y lo único que heredó fue una discapacidad que lo hacía ser una persona que no podía ser muy útil, porque él era un heredero del trono y ahora no tenía nada. Y sabe que este hombre creció bajo el reino, o sea, vivió dentro del reinado de David, que fue el que heredó ese trono del abuelo. Y a mí me apasiona esto porque sabe que en un momento, como David tenía, escuche, como David había tenido una relación muy estrecha de pacto con el papá de Mefiboset, y habían hecho un pacto de corazón, escuche, David en un momento dijo, ¿quedó alguien vivo de la casa de Jonatán o de Saúl? Y le dijeron, sí, quedó Mefiboset, un hombre discapacitado que era hijo de Jonatán, del que había sido muy amigo de él. Entonces David dijo, tráiganmelo acá. Jonatán, Mefiboset, como sabía que sus familiares habían tenido siempre problemas con David, pensó, el rey ahora me va a querer matar. El rey me va a querer castigar, porque yo ¿para qué le voy a servir al rey? ¿Para qué me va a llamar el rey? Y fue, y el rey le dijo que por cuanto él era un hijo de Jonatán, su amigo, de pacto, de corazón, siempre se iba a sentar a la mesa del rey. Le dijo a Mefiboset, te vas a sentar como uno de mis hijos, como un príncipe. Lo adoptó. Diga conmigo, lo adoptó. Mire, pasó a ser un padre para Mefiboset, un hombre discapacitado, imposibilitado de la vida, de hacer cosas en la vida, frustrado. Él se sentía de lo peor, su autoestima estaba muy bajo, pero ahora sentado en la mesa del rey. Así que fíjese, este hombre no tenía nada, pero de repente tenía la mesa en donde está el rey. ¿Y sabe qué? Cuando yo digo de lo que significa la mesa, muchas veces decimos el altar, el altar, el altar, y no sabemos qué es el altar en la Biblia. ¿Cuál es un altar? ¿Cuál es otro altar? Para nosotros la iglesia, el altar es la mesa. Si usted tiene un altar, significa que tiene vida de iglesia, que usted se reúne los domingos y come con los santos. Y por lo tanto, como tiene un altar, el altar tiene un sacrificio. Y eso significa que sus pecados han sido borrados, que Dios lo ha limpiado y le espera salvación con él. Bendito sea Dios. Ahora, el que no tiene altar no tiene sacrificio. Y la mesa es nuestro todo. Y sabe que Mefiboset, escuche, en el libro de Samuel capítulo 19, quiero que lea conmigo, escuche, en un momento de la vida, a Mefiboset le dicen, escuche, el rey David le dice, no solo que te vas a sentar a mi mesa, porque fíjese, mire cuando uno tiene un padre de fe, David pasó a ser el padre, lo adoptó como un hijo, lo puso en su mesa y lo bendijo económicamente. Escuche, le dijo a uno que estaba allí, Siba, le dijo, mira, todos tus bienes se los vas a pasar a Mefiboset. Y vos y tu casa, 26 hombres, van a ser siervos de Mefiboset. Así que lo único que hacía este hombre, Mefiboset, era comer en la mesa del rey y disfrutar la abundancia económica que le había venido, porque al tener contacto con la mesa y con el rey, le vino esta bendición. Pero sabe que en un momento de su vida, a alguien, el mismo Siba le arma toda una traición porque los bienes de Siba le habían sido pasados a Mefiboset. Entonces le arma una traición y lo hace quedar mal ante el rey. Y le dice al rey que Mefiboset lo había traicionado y se había ido con los que le habían dividido el reino a David, y le armó todo una... Entonces, cuando el rey lo encuentra a Mefiboset, le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Si te di la mesa, te di mi paternidad, te di los bienes. Y entonces Mefiboset le dice, no, Siba me traicionó y te mintió.
Yo en ningún momento hice eso que dijo Siba, al contrario. Y fíjese en el versículo 28. 19:26 dice, y él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, dice, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Escuche, humilde Mefiboset. Entonces le dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Sabe qué le dijo? Rey, esto no fue así, pero haz lo que quieras, porque yo no te puedo haber traicionado. Si nosotros estábamos todos sentenciados a morir porque éramos contrarios a tu casa, y tú me perdonaste la vida, y me sentaste a tu mesa, y tengo tu mesa, ¿qué más puedo pedirte? No sé si entiende. Este hombre entendió que la mesa valía más que todas las cosas. ¿Comprende? Que estar en la mesa del rey valía más que todo. Hasta que un hombre no entiende que la mesa del Señor, la comunión con los santos, la comunión de la iglesia, el tener el altar, es el todo de una persona. Cuando una persona tiene la mesa, tiene el rey, y tiene el sacrificio, y tiene la realidad, y tiene el padre de la casa, y tiene todo lo que significa la mesa. Hasta que uno no entiende eso, y cree que la iglesia es algo que yo hago si me sobra el tiempo, si tengo ganas, y si no, ¿sabe qué? Nunca va a vivir la plenitud de Dios. Pero cuando un hombre valora la mesa, cuando un hombre honra la mesa, cuando un hombre dice, si yo tendría que haber muerto, porque esa es la condición del ser humano, tendríamos que haber muerto y el rey nos perdonó la vida y nos llamó a su mesa, ¿qué más puedo pedirle al rey? ¿Qué más puedo pedirle que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida? ¿Qué más puedo pedirle que yo me pueda reunir con usted y que comamos a Cristo juntos? Si en eso está contenido todo. Dejar la iglesia y la comunión es dejar la mesa. Yo escucho a gente que dice, no estoy yendo, pero yo busco a Dios. Es un engaño del diablo. Usted puede buscar a Dios en cualquier lado, pero si no tiene la comunión con los santos, la reunión de la iglesia, no tiene la mesa, porque la mesa está en la casa. No sé si entiende. Si usted está fuera de la casa, no tiene mesa, no tiene sacrificio, no tiene rey. Bendito sea Dios. ¿Sabe cuánta gente se cree que la iglesia es un hobby, que va algún día que quiere, que otro no quiere, y va pero ¿sabe qué? No saben que se están perdiendo la mesa. Mefiboset, siendo un hombre con muchas limitaciones, dijo, ¿qué más quiero? ¿Qué más le puedo pedir al rey si me ha sentado en su mesa? El rey David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, porque allí estaba la mesa. Bendito sea Dios. Y le pidió que pudiera habitar entre medio de los dos altares, que eran la mesa. Entonces, mire cómo sigue. Y dice, y el rey le dijo, mire, fíjese, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Como diciendo, ya entendí. Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Para que no tengan problema, divídanse los bienes. Este hombre ya lo había perdido todo de nuevo. Dice, que te dé la mitad. Y entonces Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Pues qué, mi señor el rey, pues dice que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Sabe qué? Le dijo, yo te regalo todos los bienes. Cuando le dijo el rey, te doy los bienes, le dijo, te los regalo todos. Si yo tengo la mesa y tengo el rey, ¿para qué quiero esas cosas? No sé si entiende. Fíjese la importancia que le daba a la mesa del rey. Cuando uno entiende que la mesa del rey nos cubre todas las necesidades, no deja la mesa por seguir el dinero, ni el trabajo, ni la economía. Hay gente que dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Anda buscando el bien fuera de la mesa. ¿Sabe qué? Va a pasar la vida como un esclavo, lamentablemente. Pero cuando uno dice, paro todo, porque en la mesa del rey, yo tengo el rey y tengo todo. No sé si entienden. En la mesa del rey lo tengo todo. ¿Sabe que en la Biblia hay una historia, la historia de Abraham muy conocida? Y es tremenda esta historia.
de hombres que no saben valorar la casa. Esto que somos hoy, mire, esto es la casa. ¿Sabe lo que significa pertenecer a una casa? Pero no digo que usted vaya a una reunión. Hay gente que dice, no, a mí me gusta ir a una reunión, a la otra. No. Escuche, pertenecer a una casa. Cuando usted pertenece a una casa, esa casa tiene dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Número uno, un padre. En la casa de mi padre, la casa y el padre, ¿hay abundancia de qué? De pan, una mesa. Allí está el banquete, allí está la comunión. Una casa tiene un padre y tiene una mesa, con pan, con abundancia. Si uno no valora eso, lamentablemente va por un camino de mucha oscuridad. Y no es que se lo quiera decir como para ponerle miedo, no, le advierto según las Escrituras. Cuenta la Biblia que Abraham adoptó, como había adoptado David, adoptó a un jovencito que se quedó sin papá, que fue Lot. Y el papá de Lot murió y Abraham lo adoptó. Y se lo trajo con él, muy joven. Y Abraham era un hombre que tenía el altar. Diga conmigo, Abraham tenía un altar. Tenía una mesa, tenía dónde asentar el sacrificio. Bendito sea Dios. Y sabe que este muchachito, mientras caminó con Abraham, su padre en la fe, porque él allí aprendió la fe en Dios, porque la familia de ellos no conocían al Dios que Abraham conocía. Y allí lo conoció. Escuche, ¿sabe qué? Este muchachito le empezó a ir bien y empezó a progresar al lado de Abraham. Y las ovejas se le aumentaban y el ganado se le aumentaba y se hizo un hombre rico. Y él estaba, todos los días comía en la mesa con Abraham, no sé si entiende. Y ¿sabe qué tenían? La cobertura del altar que tenía Abraham. Y este chico bendito, lleno de la bendición, porque él estaba en la casa que tenía el padre y que tenía abundancia de pan, tenía el altar, y allí le iba muy bien, y creció, y progresó, pero en un momento los siervos de él entraron en un desacuerdo con los siervos de Abraham. Mire, ¿sabe cuánta gente tiene desacuerdo dentro de las casas de las iglesias? Y dice, no, es que me lleve mal, no, o que mi hijo se lleva mal con el hijo del tal, y porque se pelearon y le dijo, y la madre no vino y no lo defendió, y lo defendió. Y todos esos conflictos y esos altercados, no sé si entienden. ¿Entiende lo que estoy hablando? Dígame amén. Gloria a Dios. Y Lot, escuche, Lot, los siervos de él, se pelearon en cierta medida con los siervos de Abraham. Pero ¿sabe dónde estaba la bendición de Lot? Estaba en Abraham, porque Abraham tenía la casa de Abraham creció tanto que llegó a tener 318 sirvientes, imagínense si habrá crecido, y miles de animales. Y allí estaba Lot, requete contra bendecido, en la vida de la casa, en donde había un padre Abraham y en donde había un altar siempre. Pero un día se dejó llevar por esos problemas y dijo, no voy a ir más a la iglesia de Abraham, porque mi siervo se peleó con un siervo de él. Mire usted, no entendió lo que significaba tener un padre, tener un altar. Y le dijo a Abraham, me voy a ir. El error más terrible, cuando una persona empieza a pensar en irse de la casa donde tiene un padre y donde tiene un altar, donde tiene una mesa, porque tuvo un conflicto, un altercado, o porque el mundo le está trayendo con algún negocio, porque para colmo le empezó a traer el negocio a Lot y ya empezó a pensar en engrandecer su negocio y se empezó a mirar el mundo y empezó a irse para el lado del mundo porque allí los negocios le iban bárbaro, era exitoso, pero él no se daba cuenta que el éxito de él tenía que ver con el altar y con el padre y con la casa. Tenía una casa, tenía un padre y tenía un altar, no sé si entiende. Y él se creyó que era lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Que era lo mismo el domingo comer a Cristo con mis hermanos y estar recibiendo una palabra de mi padre. Creía que era lo mismo que no tener eso. Y entonces se apartó. Y por un tiempo le fue muy bien.
y siguió progresando el engaño de Satanás. Satanás a mucha gente la saca de la iglesia y les hace que le vaya bárbaro. Y usted lo encuentra y muchos se jactan y me va bárbaro. No sé si entiende. Como diciendo, es lo mismo la iglesia que no iglesia. Y siguió creciendo hasta que vino el primer golpe. Y vino un golpe mortal de un enemigo, le quitó la familia. ¿Y sabe quién tuvo que salir a defenderlo y a pelear contra los enemigos? Su padre. Y le volvió a recuperar la familia, le volvió a recuperar los bienes. Mire, ¿dónde estaba la bendición de él? Con su padre. Pero él sabe qué hizo. En vez de volverse con su padre, en vez de volverse a la casa, siguió de nuevo su propio camino. Y vino el juicio de Dios sobre esa ciudad donde él vivía. ¿Y sabe quién tuvo que pedirle al Señor que no lo destruyera en ese juicio? Su padre, Abraham. Y Abraham le habló con el Señor y le dijo, por favor, líbralo. Y el Señor envió los ángeles y lo libró. Pero escuche, en ese juicio, alejado de la casa del Padre, alejado de la casa donde estaba la mesa o el altar, allí empezó a verse la diferencia de no tener una casa, no tener un padre y no tener un altar. Porque el juicio no cayó sobre Abraham, cayó en Sodoma, en Gomorra, y dice que ese juicio, escuche, a este hombre riquísimo, pero rico se había hecho Lot, rico, al nivel del rey de esa ciudad, de esa nación. Escuche, cayó el fuego de Dios y perdió todo el ganado, diga conmigo, todos los bienes. Perdió la esposa y se fue a vivir a una cueva. Y borracho una noche, sus hijas tuvieron sexo con él. Y allí termina lo que la Biblia nos hace saber de un hombre que se pensó que sin su padre, que sin su casa y sin el altar iba a ser lo mismo. ¿Sabe cuánto le duele el corazón a Dios cuando ve que alguien desprecia la mesa del Señor? ¿Sabe cómo le dolió el Espíritu Santo cuando el profeta Malaquías habló del desprecio de la mesa del Señor? La mesa del Señor contiene el sacrificio de Cristo, que nos cubre delante del Padre para que el juicio no venga. Una persona que pierde el altar, pierde el sacrificio. Lot perdió el altar y perdió el sacrificio. No había más cobertura divina sobre él. ¿Y qué es lo que ocurrió? El juicio lo alcanzó. Si bien no lo mató allí, lo alcanzó porque le consumió todo y terminó viviendo en una cueva. El hombre rico que se sentaba a la puerta de la ciudad, que la gente venía allí y lo tenía como un hombre de altísimo nivel, ahora viviendo en una cueva, en incesto con sus hijas. Mire hasta dónde puede ser reducido el hombre que desprecia la mesa, el altar, porque contiene el sacrificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La reunión de la casa se reúne por una mesa que tiene un sacrificio. Despreciar eso es despreciar el sacrificio de Jesús. Despreciar eso es despreciar la salvación que Dios quiere derramar sobre ti. Pensar que sin un padre, sin un altar y sin una casa se va a vivir lo mismo. El hijo pródigo diga que se dio tiempo, se dio cuenta a tiempo. Lot no se volvió nunca. Pero el hijo pródigo se volvió y dijo, ¿qué hago aquí comiendo comida de los cerdos? Si yo tengo un padre, tengo una casa y hay abundancia de pan. No sé si entiende. ¿Dónde está el bien de un hijo de Dios? En la reunión de la casa. Cuando tiene la mesa. Nosotros tenemos un altar. Que usted todos los días pueda decir, nosotros tenemos un altar. Nosotros tenemos una casa que tiene una mesa y que tiene un sacrificio y que tiene un padre. Y que podemos decir como Mefiboset, si tengo la mesa y tengo al padre, David que lo había adoptado, ¿qué más quiero? Le regalo todo. ¿Entiende? Le regalo todo a quien sea. Yo no quiero negociar la mesa de Dios. La mesa de Dios no se negocia. La casa de Dios no se comercia, no se hace comercio con ella. Puede que te venga el trabajo más tentador. Hay gente que nos ha dicho y dice, ¿qué hago? Mire, yo le oré a Dios un trabajo y me vino un trabajo, pero lo que sí, no puedo venir el domingo. ¿Pero cree que el Padre le va a dar eso? Dice, si vosotros siendo malos,
le das buenas dádivas a tus hijos. Es decir, si nosotros seres humanos llenos de males, a nuestro hijo le damos, si nos pide pan, le damos pan y no una piedra, ¿cómo Dios, que es más bueno que nosotros, que es verdaderamente bueno, le va a dar piedra en vez de pan? Si usted le pide un trabajo, Dios le va a dar pan, le va a dar un trabajo, no un tropiezo. No sé si entiende. Así que nunca diga, es Dios que... No, Dios no está en eso, porque Satanás es el único interesado de alejarlo a usted de la casa del Padre y de la casa que tiene el altar. No sé si entiende. Ojalá se meta dentro nuestro el espíritu que se metió en Mefiboset y dijo, pero le regalo todo a Siba. Si yo tengo la mesa y tengo el Padre, no sé si entiende. Yo tengo un varón de Dios que me ministra pan y vino, tengo un Melquisedec. Yo puedo reunirme con mis hermanos, puedo reunirme en la mesa del rey y comer en su presencia, estar en la iglesia del Dios viviente, comer en la mesa de los santos. ¿Qué me importa lo demás? Y si tengo un problema, una pelea, una discusión, lo que sea, yo voy a ir a arreglar, pero a mí nadie me saca del lado de mi padre, de la casa de mi padre, ni de la mesa. No sé si entiende. Y yo quiero en esta noche que usted pueda hacer terminar sus días y los días de sus hijos, en donde cuando usted esté terminando sus días, pueda tener una herencia profética para ellos. Como un Jacob que llamó a sus hijos con muchos años y en lo último de su aliento les dio una herencia profética y los bendijo. Porque Jacob fue un hombre que se plantó en donde se tenía que plantar, en la casa de Dios. Tuvo sus malos momentos, pero cuando entendió se plantó allí y dejó de ser un perdedor. No sé si entiende. ¿Y sabe cómo terminó? Lleno del vigor de Dios. Porque el Salmo 92 dice eso. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Estará, dice, vigoroso y verde. En su vejez aún fructificará, estará vigoroso y verde. Para anunciar a su descendencia que Jehová es recto. Así termina los días un hombre que se planta en la casa de Dios, que no negocia la mesa del Señor, que no la desprecia. Así termina. ¿Cómo termina? Dejándole una herencia profética a los hijos. ¿Cómo terminó Abraham los días? Dejándole una herencia profética a Isaac. ¿Cómo terminó David, que amaba la casa de Dios, dejando una herencia profética para toda la descendencia para siempre? Pero ¿cómo termina un hombre que se aparta de la casa de Dios? ¿Cómo termina un hombre que desprecia al Padre, desprecia la mesa y desprecia la casa? Dice, si todo el lado está Dios. ¿Cómo termina? Termina en una cueva, con sus hijos arruinándose en los peores pecados. ¿Entiende de lo que estamos hablando? Que ojalá el Espíritu de Dios le conceda a su corazón el temblor y el terror para decirle, Señor, no dejes que nada me vaya a apartar de tu casa. Que no vaya a haber ni siquiera un altercado con alguien, ni un negocio muy tentador. Nada me vaya a hacer pensar que fuera de la casa es lo mismo, porque no es lo mismo. No sé si entiende. Usted tiene la enseñanza bíblica que salirse del Padre, salirse de la casa, tanto en la historia de Abraham como en la historia del hijo pródigo, salirse de la casa del Padre es perder el Padre, la casa, la herencia, el pan, la mesa, todo. No sé si entiende. Y fíjese que siempre que un hombre se apartó de la casa del Padre, terminó en mucha ruina económica. Siempre. Pero en esta noche usted y yo estamos aquí para temer delante de Dios. Y para hacer un pacto con el Todopoderoso, de decirle, yo en mi casa vamos a permanecer en tu mesa siempre. Nunca vamos a abandonar a nuestro Padre, nunca vamos a abandonar a la casa y nunca vamos a abandonar la mesa. Porque un apóstol, un hombre de Dios, un nacido de Dios, debe poder decir, tenemos un altar. Usted no puede a sus hijos hablarle de Dios si no tiene un altar usted, si usted no tiene la mesa de la comunión, si no tiene el sacrificio que lo limpia. ¿Qué le vaya a decir? Hay gente que le dice a su hijo que tiene que ir a la iglesia y ellos no van. Por cualquier cosa ya no están en la mesa del Señor. ¿Usted se cree que eso es bueno? Eso es un mensaje terrible. De lo peor que hay en mensajes. Porque le hace creer que usted es bueno fallándole a Dios. Sí, mi papá siempre me hablaba de Dios, pero no hacía nada.
No tenía mesa, no tenía altar. Yo conocí personas así, que dijeron, no, mi papá sabía todo de la Escritura. Te conocía la Biblia de tapa a tapa y no se congregó nunca. No sé si entiende. Y hasta fumaba delante de los hijos. ¿Usted se cree que eso es un mensaje? ¿Se cree que es darle una herencia profética a los hijos? Eso es llevarlo al camino que termina en una cueva. Quiero que lea conmigo, para terminar, en el libro de Isaías 38. En el versículo 9 cuenta y dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Fíjese. Y entonces se cuenta en la Biblia ahí todo lo que dijo Ezequías cuando Dios lo sanó de una enfermedad de muerte. Pero en el versículo 19 dice, mire, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Fíjese, era un muerto que Dios lo había resucitado por su gracia y por lo tanto lo alababa hoy. Dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Escuche esto, el Padre hará notoria. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo le voy a hacer saber a mis hijos. Y los padres le tienen que hacer saber a los hijos la verdad que hay en el Dios Salvador, la verdad que hay en este Dios que salva. Yo estaba postrado y Él me salvó. Después lo lee todo tranquilo usted. Y mire lo que dice, como pacto, como agradecimiento, bendito sea Dios. Dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Sabe qué dijo? Dios me devolvió la vida. Dios es mi salvador, el que me salva de la enfermedad, el que me salvó de los enemigos, el que me libró de la ruina a mí y a mi casa. Por lo tanto, yo le voy a hacer saber esta verdad a mis hijos. Y todos los días de mi vida, estaba haciendo un pacto. Yo voy a estar en la casa de Dios para hacerle escuchar mis cánticos. Bendito sea Dios. Un hombre que entendió que no se iba a soltar mientras viviera de la casa de Dios, porque allí estaba la salvación de él y de sus hijos. Un hombre que puso a sus hijos cerca de la mesa, cerca de la casa, para que no terminen en una cueva. Que Dios tenga misericordia de nosotros esta noche. Porque en estos 23 años de creyente he visto a tanta gente desviarse del corazón del Padre, desviarse de la casa y despreciar la mesa, que muchas veces me da temblor. A veces le hablo a ciertas personas con un temblor interior de que ojalá me entendiera que esto no se trata de manejarlo psicológicamente, que usted va a decir sí, no, se trata de vivir muy humillado, apreciando la comunión con los santos. Cuando usted se alegre por venir a la casa de Dios, cuando a la tarde que usted va a venir ya lo empieza a envolver una alegría de decir qué fiesta el Espíritu Santo va a sentir, porque yo voy a darle gloria al Señor, voy a ir a la casa de mi Dios a hacerle sentir mis cánticos. Cuando usted empiece a alegrarse, algo está enamorando su corazón. Y si usted de verdad se enamora de la reunión y en vez de venir a la casa a ver con quién discute o quién lo va a herir, usted está comiendo la mesa y le dice a Dios, y me ha dado la mesa y me ha dado el Padre, ¿qué más puedo pedir yo? Porque en esto está contenido todo. Tenemos un altar, diga conmigo, tenemos un altar. Usted tiene un altar. Usted tiene una mesa sobre el cual posa un sacrificio que lo cubre y el juicio no va a caer. Y si el juicio no cae sobre nosotros, como no cayó sobre Abraham, significa que no vamos a terminar nuestros días en una cueva, en oscuridad, mal, viendo a nuestros hijos en la ruina. No vamos a terminar los días así. Si podemos hoy decir, tenemos un altar. Si usted puede decir, yo tengo una mesa, tengo una casa, tengo un padre, mis días no van a ser de ruina, mis días no van a ser de oscuridad, mis días van a ser con herencia profética. Voy a declarar sobre mis hijos la gloria de Dios, porque el Dios que ha estado conmigo en la mesa es el Dios que estará con ellos. Bendito sea Dios. Póngase de pie. En esta noche usted diga a su casa, abrace a sus hijos y dígale, tenemos un altar. Tenemos un altar.
Tener un altar no es cualquier cosa. Tener un altar es tener la salvación de Dios. Abraham tuvo el altar y el juicio no cayó sobre él. Lot se apartó del altar y el juicio cayó sobre ellos. Sus días finales fueron tristes, tristísimos. Hemos visto, está la pastora con más razón, que es testigo de las cosas que hemos visto, de cómo gente que fue muy bendecida terminó en una cueva. Gente que vivió en el esplendor de Dios se separó de la casa y terminó en una cueva. Yo lo tengo con nombre y con apellido, pero no es el caso. Le vamos a poner el nombre de Lot para que no se enoje nadie, no sé si entiende. Pero mire qué fácil que un día Dios te adopte, un Abraham te adopte, un padre de la fe te adopte, te dé una casa, te dé un altar, y en un momento ya algo te cambia la cabeza, ya porque tuviste problemas con Pepe y con Juancito y con Ricardito y no sé con quién, ya te atrae otro, y te va bárbaro. No te dejes engañar, te va a ir bárbaro por un tiempo, pero luego Satanás y el juicio de Dios, al no encontrar un sacrificio sobre una mesa, porque ya no la tienes, un altar, caerán sobre ti y sobre tu casa. No lo digo yo. Cierra tus ojos un momento. Esta es una noche para hacer un pacto como hizo Ezequías, para decirle, como padre tengo que hacerle saber esta verdad a mis hijos. ¿Sabe? Porque ellos sabían lo que había dicho el Espíritu de Dios cuando se consagró la casa de Dios con Salomón. Dijo Dios, mis ojos estarán sobre esta casa de día y de noche. Si tuvieran problemas de pecado, de enfermedad, de enemigos, de economía, de lo que sea, y vengan a esta casa y clamen en esta casa, yo los libraré. No sé si entiende. Entonces cuando un hombre sabe lo que significa tener la casa, el padre y la mesa, sabe que de todas va a salir victorioso. Yo no sé qué es lo que te pueda estar pasando hoy. A todos nos pasarán cosas. Pero yo tengo la experiencia de que aún las peores que me pasaron, Dios me sacó siempre en victoria. Siempre. Hasta hoy puedo decir, de todas me libró Dios. Pero a todas las pasé pegado a mi Padre, en la casa y en la mesa, en el altar. A todas. Nunca pensé que afuera iba a estar mi salida, mi solución, mi forma de esto. Nunca. Yo quiero que en esta noche tomemos un minuto. Vamos a pasar aquí delante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el pacto que hizo Ezequías. Yo le voy a hacer saber a mis hijos que mientras vivamos, Dios es nuestra salvación, y mientras yo tenga aliento en mí, voy a estar en la casa de Dios haciéndole oír mis cánticos, como le dijo Ezequías a Dios. Y dice la Biblia, y Dios lo salvó de su enfermedad de muerte. Quiero que hagamos un pacto y que luego comamos el pan y bebamos el vino aquí. Haz un pacto con Dios y dile, mi pacto es que yo voy a plantarme en la casa de Jehová, en tus atrios, todos los días de mi vida. Y le voy a hacer saber eso a mis hijos. Porque hoy te digo que a cambio te ruego que no nos dejes terminar en una cueva. Nadie se confía en sí mismo. Diga, no, yo eso lo tengo claro. No digas así. No digas así. Humíllate delante del trono de Dios y dile, permíteme. Como le dijo David, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Dígale, Padre, permíteme, ten piedad, que nunca desprecie tu mesa, que nunca cambie tu mesa, que nunca desprecie la casa ni me aleje del Padre, sea por un conflicto, sea por un negocio.